Ustedes preguntarán qué hace esta bellísima cerámica de Aida Grubler aquí. Lo comprenderán cuando comience la entrevista. Pero yo estaba viendo en estos días que se nombró una comisión más, la Comisión Coordinadora de los 500 años. En 1998 se hará el año de la conmemoración y descubrimiento de Venezuela. Usted sabe que yo creo que es verdad, porque Venezuela no la han descubierto. Orellano dijo el otro día que, hablando de su libro, Venezuela un invento, que a lo mejor es un invento. En todo caso, uno de los temas es qué somos y a dónde vamos. Y yo me pongo a pensar si es verdad, si algún día lo sabremos, qué somos nosotros y a dónde vamos, porque yo creo que es como un poco como el pescado que se deja pescar y tiene el juego del pescador, el que le lanza el anzuelo y si lo muerde o no. Así están entre los que nos descubren, en los que nos creemos descubiertos y los que nos escabullimos. Bueno, hay una cantidad de cosas, pero lo que sí es absolutamente cierto, que constantemente se habla de qué somos y a dónde vamos. Pero lo más increíble es cuando nombran por quinta o sexta vez un nuevo ministro de algo, que debe saber de lo que lo nombran, es decir, si lo nombran en, qué sé yo, en ciencia, tecnología o en lo que sea, lo primero que dice, deje que esté unos días en mi silla ministerial y estudiaré cuidadosamente el problema. Uno cree que un venezolano de unos 50 años, que son la mayoría de los ministros, que lo nombran en una cosa específica, en un tema específico, debe estar muchos años de su vida pensando en eso. Y si el presidente lo elige, es que el presidente ha pensado que es la persona más idónea para este cargo. Entonces decía uno, sí, cómo no, no me acosen, decía los compañeros periodistas, no me acosen, que yo tengo necesidad de tiempo, de reflexión, para ver cómo voy a atacar ese problema. ¿No será mejor que no declaren tanto? Y a propósito del pescado, es que ustedes, como conocen tanto a mi invitado, porque ha ido a muchísimos programas, primero con Carlos conmigo, pero creo que todos los programas, porque va en su triple calidad, primero de venezolano integral, interesado por todo lo que es Venezuela, o por lo que debería ser, o por lo que quisiéramos como fuera, porque es, aunque haya dicho que se retiraba de la profesión, uno de los cirujanos de corazón, ¿cómo se dice? Cardiovascular, más serios, con más trabajos publicados y con más alumnos que han sido después y hoy día grandes seguidores magníficos en su profesión, pero también es conocido, y hemos peleado por eso, porque es un gran pescador, un gran amante de la pesca, y lo hemos entrevistado en ese sentido también. Dije, vamos a honrar su presencia con una obra de ella de Aida Grubler. Tú oíste, Rubén, que yo hablaba de un nuevo comisario que debe ser un hombre bien inteligente y no tengo ningún motivo para creer lo contrario. El programa que tiene es muy bueno, que es el ingeniero González J. Morales, quien invitamos para que nos hable de ese programa, sumamente amplio. Pero lo que más me interesó es que uno de los temas es qué somos y a dónde vamos. ¿Tú crees que alguna vez lo hemos sabido, lo sabemos, qué pasa con eso? Bueno, muchas gracias ante todo por la presencia del pescado, porque hay que recordar que del mar venimos, del mar hay que respetarlo, y eso es lo que yo he intentado hacer toda mi vida, salvar un poco la fauna marina. Ahora, con respecto a la pregunta de dónde somos y a dónde vamos, yo, por ejemplo, en mi caso particular, sé perfectamente de dónde vine, porque mis antepasados llegaron a Venezuela en 1569, y tengo la historia porque fueron 16, fueron curas, ¿no? Fueron sacerdotes. Yo creo que tú no tenías absolutamente nada, porque te conozco desde el bachillerato, nada ninguna de esa vocación. Bueno, pero en esa época se estilaba o se era sacerdote o se era militar. Ahora, de dónde venimos lo sé, y cuando yo voy a España y veo las costumbres españolas, pues estamos terriblemente influenciados por ellas, para bien o para mal. Ahora, ¿a dónde vamos? Vamos a hacer un paréntesis. En cuestión de animales, vamos para mal, porque en todos los libros que se ocupan de la vivencia del ser y su convivencia con los animales, el país donde se festeja
maltratando y matando más animales es en el país donde que yo tanto admiro, el país de Goya y de Velázquez y del Quijote. Pero es así, cada fiesta se celebra con degollar, matar, maltratar, y hasta los terribles toros, que me parece la cosa más bestial del mundo. Yo sé que tú no vas a decir eso, pero... No, yo estoy de acuerdo en que no hay que torturar a ningún animal. Qué horror. Estoy totalmente Ni siquiera desacuerdo. los presos de Tocuyito, yo estoy hasta... No. Vamos a ver si los políticos están de acuerdo. Siempre conmigo. que sean culpables, porque este es otro problema nuestro, ¿no? Ahora, en España lo que sucede es que viene en la sangre, pues ese intento de tortura, de tragedia. Todo lo español está teñido de una gran tragedia, ¿no? Y por eso ellos se dedican muchísimo a la caza. Pero lo favorable de este asunto es que, aún siendo cazadores, se la han ingeniado para tener una fauna enorme, extraordinaria en España actualmente, y unos cotos de caza increíbles. Es decir, que hay mucha conservación, claro, con fines que a ti no te gustan, de caza. Pero acuérdate que España ahora pertenece a Europa, ha dejado un poco de ser lo que decían que África comenzaba en los Pirineos. Pero, ¿a dónde va Venezuela? Es decir, en buen profesor Rubén Jaén Centeno hizo lo que poca gente hace, y yo agradezco, y no, porque me puso algunos temas que le son caros, que le gustan, que ha tratado su vida, porque es de los que creen que ningún ciudadano puede desprenderse de la política, ¿no es así? Porque si no, la política de todas maneras interviene en tu vida, en la tuya también. Yo dije que tú te has dejado la cirugía, cosa que no es cierta. Tú siempre piensas en cirujano. Ahorita estábamos parados. Y dije, pero siéntate, Rubén, que no vamos a comenzar. Digo, no, nosotros los cirujanos estamos acostumbrados a estar mucho tiempo de pie. Porque un hombre exitoso, tanto en la enseñanza como en la medicina privada, de repente, estando en pleno éxito, en plena forma, deja algo que le gusta y que además es una bellísima manera de ganarse la vida? Bueno, hay dos motivos. Primero, en la vida llega un momento en que uno tiene que recoger lo que ha hecho, lo poco o mucho que ha hecho. Y a mí siempre me ha gustado escribir. Entonces he escrito algunos libros sobre... Lo hemos ido comentando casi cada uno. Casi cada uno. Por ejemplo, el Memoria de un cirujano del corazón, que se llamó en realidad, o se llamaba Bajo el signo del absurdo. Y ahora este nuevo, que es Pensamiento Independiente, que recoge la experiencia de 30 años de escribir en la prensa con resultados totalmente negativos, ¿no? Pero eso no importa, porque tú te acuerdas de tu época de Yo la Intransigente. Eso no, queda. Yo la intransigente sigo siendo. Eso queda. Bueno, que tú te firmabas Yo la Intransigente. Sí, eso queda. Entonces es muy interesante, como la dedicatoria del libro resume todo mi pensamiento. Dice, a mis descendientes, 2 puntos. No todos tuvimos la culpa. Porque los políticos, y los que no son también, cuando están en sus enormes concentraciones, dice, todos somos culpables. Y yo digo, yo no soy culpable de nada. Yo he trabajado arduamente en medio de mi mediocridad, e incluso me he insinuado en otras áreas donde no debía, quizás, como el periodismo. He tratado de prevenir los males que nos acosan ahora. He hablado del desastre que venía en la salud del país. Nadie me ha hecho caso. No importa. Ahí está. Pero no tenemos sino que parafrasear a Libertador. Y si alguien ha arado en el mar y lo ha azarado a veces, eres tú, porque sobre eso hemos peleado. Cuando te veían los periódicos, gran trofeo para Rubén Jaén Centeno con un pez casi tan alto como que el mar tú. tiene una ventaja enorme, que está solo. Sí. No hay como estar solo porque puedes pensar, ¿no? Sí. Y yo diría precisamente que es lo que tú estás comentando al principio, que uno se sorprende cuando nombran a una persona, no específicamente el caso que mencionaste, por supuesto, sino otra persona, y de repente él no sabe dónde está. Y se supone que ese ministro, por ejemplo el ministro de Agricultura, en 24 horas es técnico en arroz, en maíz, en importaciones, exportaciones, en pesca. Por supuesto es imposible, ¿no? Entonces yo diría como conclusión que los políticos, la política es la única profesión donde no se exige currículum. Es decir, cualquiera, y probablemente lo tendremos pronto en este país, cualquiera puede ser presidente de la República. Y entonces aprende en el camino, como aquello que se decía, se hace camino al andar, cualquiera ¿no? Quiere decir que tú, que no perteneces a un partido, podrías ser presidente de la República.
Bueno, es que si yo aspiraba, por ejemplo, aspiraría alguna vez o cualquier otra persona, tiene que prepararse, tiene que ser un economista, tiene que entender el lenguaje de la economía, tiene que entender, por ejemplo, en Venezuela el lenguaje del petróleo, tiene que asesorarse con realmente individuos que conozcan de la salud pública, pero no de repente soy un economista de hoy a mañana, cambio al liberalismo y si no me gusta cambio entonces a un sistema distinto. Pero tú no crees que más bien debe ser un hombre que escoja a la vez los mejores y que no se ponga, como decía el doctor Tejera, que todos se ponen sorditos y por desgracia no muditos? Sí, pero es que el problema es que escoge los mejores probablemente, pero cuando le aconsejan lo que tiene que hacer no oye. Por eso te digo. Entonces, y además el poder pone a la gente sorda, desgraciadamente. Gente que habla con uno antes de tomar el poder y que le oye mucho y se le presentan programas de salud, se aísla totalmente en su palacio de gobierno y cuando uno le va a insinuar lo que se debe hacer, entonces no lo oye. No hay manera de llegarle y sigue cometiendo los errores. Si no, veamos lo que está pasando con la salud pública hoy en día. Eso me gusta mucho que lo digas tú, profesional, además, habiendo vivido casi más tiempo de su vida dentro del hospital y para el hospital, habiendo creado, tú eras jefe de servicio, ¿no? Tengo la impresión. Jefe de servicio y fundador de la cátedra. Y fundador de la cátedra. Cuéntanos un poco, si tú dejas un tiempo para que explique por qué una persona que ha sido fundador de una cátedra inexistente, como es la cardiología, y nada menos que el corazón, que desde un tango hasta la muerte produce, ¿no? Y luego lo deja. Además de todo, que no eras cardiólogo, eras cirujano, de manera que lo tenías todo ahí. Pero la segunda causa es que uno tiene que retirarse antes que la gente pregunte, y todavía está operando Rubén Jaén. No, yo me retiro la gente no me iba a retirar a mí. Yo no quiero dar lástima mendigando un paciente, y este país está compuesto de muchos jóvenes, y automáticamente los jóvenes piensan que los viejos no saben nada. En el exterior es distinto. Muchas veces no saben, no sabemos. En el exterior es muy distinto. No, el profesor todavía existe. No, y además de eso nos dan posiciones extraordinariamente importantes. Honorable, yo no sé qué. Etcétera. Pero aquí no. Entonces uno tiene que adaptarse al medio donde vive. Primero, evitar la humillación final de que los pacientes los dejen a uno antes que uno deje a sus pacientes. Eso eso que llaman, ¿cómo es? Consultas vacías. Consultas vacías. Y bueno, y en segundo lugar, por ejemplo, lo más importante para mí es la comercialización de la medicina. Yo disfrutaba muchísimo, y tú lo sabes más que nadie, en el Hospital Universitario de Caracas, porque yo trabajaba prácticamente de gratis, ¿no? Nadie me puede echar en cara que yo estaba operando a nadie para ganarme un centavo o no ganármelo, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Bueno, pero es que hay una encuesta actual entre China y Estados Unidos, que salió hace poco en una revista americana, y por cierto dice que el 67% de los chinos dicen que lo más importante es ganar dinero, y los americanos, increíblemente, dicen que es 32%. Es una estadística bastante sorprendente. Los chinos no han ganado todavía suficiente, los americanos ya están contando de la abundancia, ¿no? Pero para mí nunca existió el dinero como motivo de la medicina. Yo sé que lo que tú dices, es decir, que era tan importante que podías dejar parte de la clientela privada para dedicarte a la enseñanza. Entonces, la clientela privada para mí fue una carga siempre. Yo disfrutaba en lo que hacía en los hospitales, ¿no? Y entonces la cirugía cardiovascular tomó un camino malísimo, porque tomó un camino del comercio en ciertas áreas, a la que yo me opuse enormemente. Y un ayudante una vez me dijo, doctor, usted está operando a este paciente de una patología, especialmente coronaria, y yo lo veo que no tiene entusiasmo. Y me dijo una frase muy sabia, me dijo, porque no se puede ser cura si no se cree en Dios. Porque yo conocía pero perfectamente... ¿Muchos curas no creen en Dios? Bueno, allá ellos, pero yo para ser cura debo creer en Dios. Y precisamente en esta rama de la cirugía, la cirugía coronaria, se ha abusado en tal forma que en ciertos centros de los Estados Unidos, el 60% de las operaciones son innecesarias. Entonces yo no me iba a prestar a ir... en obstetricia, la cesárea casi que... bueno, la cesárea es otra tragedia, ¿no? Eso es decir, yo no me voy a meter en este grupo donde estoy operando en lo que no creo. Si hay un paciente realmente que necesita la cirugía coronaria, como quisiésemos gusto, pero que un cardiólogo me venga a decir a mí, hay que ponerle a este paciente un injerto en una coronaria, y ¿por qué? Porque tú sabes que él lo quiere. No, eso es inconcebible. Y en el mundo hay un cambio radical en este momento.
Eso me decidió a mí a alejarme, porque a mí me parecía una estafa, que no creyendo yo en lo que pero estaba de la haciendo, medicina privada, pero pudiera operar a un paciente. donde tú eras jefe, en el clínico, exactamente, en una época que todavía no había una carencia tan espantosa como hoy día, que tú podías operar más o menos con cierta seguridad, que tenías las cosas a la mano, lo necesario para operar a una gente sin temor de la vida misma del paciente. ¿Por qué no dejaste eso? Que ya solamente era realmente un deber. Porque la universidad está dominada por lo que yo llamé la dictadura de mediocridad. Entonces, toda la persona que sobresale, el objetivo es destruirla como fuera. Y estuvieron 20 años tratando de destruir mi obra. Bueno, yo creo que es difícil de destruirte, ¿oíste? No, bueno, físicamente quizás no. Bueno, soy un blanco muy grande, de todas maneras. ¿No? Pero no me destruyeron, ¿no? Pero la situación era incómoda. Porque esos son jefes de pacotilla, éramos jefes de palabra, nada más. Ahí no se tiene don de mando. No se puede reprimir a un individuo que no cumple. La persona que tiene 6 horas contratadas diarias en la universidad va 1 hora y se va después, ¿no? Como hay muchos, desgraciadamente. No se puede tomar medidas disciplinarias. No se puede salir de los incapaces. Porque precisamente si tú tienes un negocio y ves que hay un obrero que cada vez que hace una determinada labor te destroza, por ejemplo, una cámara o te destroza algo. No hables de eso, 45 días que serán para muchos la felicidad, que se prolongarán con 45 más 45 más 45, porque se le temen los sindicatos, ¿verdad? Pero en la universidad no salían nunca. Bueno, a lo mejor no salen tampoco. Por eso, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es un teléfono. La gente dice, pero Sofía vive llena de teléfonos. Yo les digo, sí, cómo no, porque... Por ejemplo, a mí me invitaban a un sitio muy bello, de esas que tiene cara en Venezuela. Y dice, ¿tiene teléfono? Todavía no. Yo no iba, porque el teléfono realmente acerca a la gente, acorta las distancias. En el caso de un médico, en el caso de una emergencia, si eso funcionara, pues, yo no digo el teléfono, pero las emergencias sería muy bueno. Y además, las consultas que se hacen por teléfono, pero que ahora en Estados Unidos no son gratuitas, ¿no es así? No, siempre ha sido... Pero tú sabes que yo no sé si los médicos, no he consultado, pero los abogados, ellos ponen el reloj, entonces te ponen en la cuenta. Pero eso sí, exacto, hablé con usted 3 minutos y 1 segundo. Teléfono tanto, consulta tanto. Yo creo que es más serio, por lo menos uno sabe de una vez, estipula eso. Además se mide en el tiempo. Se mide en el tiempo. Bueno, sígueme hablando del hospital. Bueno, en el hospital universitario, como te digo, como era un gigante híbrido, porque el personal del hospital pertenece a la universidad. El director no tiene autoridad sobre ello porque son empleados de la universidad. El presupuesto es del Ministerio de Sanidad y todavía tiene los bríos de decir que es autónomo. Es decir, no es cierto, es autónomo. No, es como la universidad, la autonomía, por ejemplo, de un hijo que está en su casa, le dice, mira papá, dame un automóvil, págame todos los gastos, y dice, mira, pero no puedo ir, no, yo soy autónomo. Tú lo que haces es pagarme mis gastos, pero yo tengo mi libertad. Ese es el Hospital Universitario de Caracas, ¿no? Entonces, todo el mundo le paga todo, pero él es autónomo. Pero tú has dado, por ejemplo, una contribución con algunos trabajos sobre cómo... Dicen que hay una ley, tú dices que hay una ley de salud pública, ¿no? Hay una ley del Sistema Nacional de Salud. Sí, pero eso funciona, y si es cómo es y por qué no funciona, y cómo podría funcionar. Bueno, terminando con el Hospital Universitario, resulta que la autonomía del hospital es precisamente para que produzca dinero. Y resulta que los directivos del Hospital Universitario de Caracas no quieren que produzca dinero, a pesar de que el instituto tiene un estatuto que le permite cobrar a los pacientes de acuerdo con su categoría, A, B, C, etcétera, etcétera, que sería una fuente gigantesca de riqueza, y la clase media se podría beneficiar muchísimo, porque en lugar de pagar millones en una clínica privada, pagaría muy poco allí. Pero no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque dicen que pueden poner en peligro su reputación al cobrar. Señor, si la ley se los autoriza, es la única ventaja que tiene ese instituto autónomo. Eso sería de gran ayuda para muchísima gente. Claro, sería porque los que no pueden no pagan. Si el servicio social demuestra que no tiene, pues no tiene. No paga, pero los que tienen, por ejemplo, una persona que se va a operar de corazón, tiene que cancelar más o menos 3 millones de bolívares en instrumentos y cosas de esas, ¿no? Y entonces, si se le dice a esa persona, usted cancela los instrumentos y paga 1 millón más, la clase media alta o semi-alta podría cancelar esas operaciones en el hospital. Pero si una clínica privada son 11 millones o 12 millones y se complica y va a terapia intensiva, puede llegar a 20 millones. Ahora, eso se hubiera acabado totalmente si hubiera aplicado la ley del Sistema Nacional de Salud.
que es una de las incongruencias de este país, porque es una ley orgánica, y los que saben algo de derecho saben que la ley orgánica prevalece sobre todas las demás leyes, que el Congreso la aprobó en junio de 1987, y sin embargo no se aplica, está vigente y no se aplica. Y voy a decirte una frase que va a ser muy curiosa: todos los actos del Ministerio de Sanidad están viciados de nulidad, porque no han aplicado la ley. ¿Cómo es eso? La ley está vigente, Sí. no se aplica, y por lo tanto cualquier abogado dice, si usted no aplica la ley orgánica... Pero no pasa nada, si aquí no pasa nunca nada. No pasa nada, porque es una cosa increíble. Es como si tú, en una ley orgánica penal, dijera, como dijo alguien en el Ministerio de Sanidad, esa ley está derogada de hecho. Una nueva figura jurídica, es decir, que a ti no te gusta una ley y la derogas. La ley está vigente y se le dieron 10 años, de 1987 a 1997, para incorporar todas las instituciones sanitarias del país en un solo sistema nacional de salud, que se cumple ahora en junio. El Congreso no ha derogado la ley, no ha discutido la ley. Y lo más grave es que cuando yo fui coordinador de la comisión formada por 42 personas, que eran representativos de todas las academias, todos los gremios, se aprobaron todos los artículos por unanimidad y todos los partidos políticos la aprobaron por unanimidad. ¿Y no se aplicó nunca? No, porque el gobierno del señor Carlos Andrés Pérez resolvió que no se aplicara. ¿Por qué? Bueno, porque alguien dijo una monstruosidad, que quitar o atender la salud pública con dinero del Estado arruinaba al Estado, con lo que están totalmente equivocados, pues el sistema más eficiente del mundo es el de Canadá, que es un sistema nacional de salud, y lo está más controlado por el Estado. Tomaron las bases. Claro, exactamente igual, controlado por el Estado. Los índices de mortalidad infantil de Canadá son mejores que los de los Estados Unidos. El gasto de Canadá es únicamente el 8% del PTB en Canadá, y en Estados Unidos es el 12% del PTB. Y sin embargo, el Sistema Nacional de Salud de Canadá, que es el mejor de todos, no fue aprovechado por los Estados Unidos a pesar de la gestión de Hillary Clinton, sí, la esposa de Clinton. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo todos los individuos que tienen ventas de medicamentos, ventas de instrumentos, y los médicos particulares, y reunieron $70 millones, hicieron lobby contra la ley, porque no les conviene. Bueno, sí. Resultado, ¿sabes cuántas personas en Estados Unidos hay que no tienen atención médica garantizada? 50 millones de personas se mueren en la calle de Mengua. Yo creo que se ha dado un giro en este nuevo periodo de Clinton hacia conceptos diferentes de la salud. No pudieron. La señora porque Clinton, ayudada por un equipo extraordinario, presentó la ley al Congreso en el primer año, y justamente... Bueno, a ella le costó muchísimo también, le costó el hecho de prestigio. Le costó tener que cerrar la boca para... Ahora, ¿por qué eso? Porque los individuos que venden instrumentos médicos tienen un porcentaje gigantesco de ganancias. Los que venden medicinas iguales. Los médicos, entonces, que trabajan con, por ejemplo, válvulas cardíacas, si son un poquito deshonestos, aceptan viajes pagados por los individuos que fabrican las válvulas, hoteles de 5 estrellas. Es decir, es una corrupción generalizada en provecho de ganar dinero y en detrimento de la salud pública. Pero Rubén Jaén, tú eres, a pesar de que tus descendientes son de 1569 o lo que sea, ajá, parece que no eres venezolano. Imagínate, si en los Estados Unidos no se pudo hacer, donde al fin y al cabo son leyes anglosajonas, donde casi todo está permitido, menos lo que está prohibido, donde hay una cierta prudencia todavía en mentir, es decir, un cierto temor y un cierto castigo a la mentira. ¿Cómo vas a pensar aquí que vamos a aceptar una ley? Bueno, porque hay una diferencia muy grande. En Estados Unidos el Congreso no la aprobó, pero aquí la aprobó y está vigente. Eso es lo grave, que es una ley orgánica vigente y no se aplica. ¿Y qué parte? No se aplica ni una partecita. Ni una partecita. Por eso el Ministerio de Sanidad debería estar en este momento dividido en 5 ministerios, correspondientes a diferentes áreas. Bueno, 5 áreas. 5 áreas, y con sus respectivos ministros. No se ha hecho absolutamente nada. Cuando un paciente llega al hospital universitario le dice, por ejemplo, mire, yo quiero que usted me atienda una válvula mitral que me está lesionando el corazón y demás. Le digo, sí, ¿cómo no? Tráigase la válvula que le cuesta 1.800.000, tráigase el oxigenador que le cuesta 1.000.000 y tráigase lo demás que cuesta 1.000.000 más. Ah, yo no tengo. Bueno, cuando tenga vuelva. No vuelve. Entonces, liberalmente... ¿Cómo no va al cementerio? No, se muere en su casa. Sí, sí. Y como es una muerte que no le importa a nadie, eso no está en las estadísticas, se murió de muerte natural. Es decir, la monstruosidad que se ha hecho aquí, con los hospitales públicos, aquí se ha destruido el sistema hospitalario precisamente por intentar esa descentralización, que es una de las cosas que se han hecho peores en el país.
se han hecho, en lugar de un Ministerio de Sanidad, hay 22 ministeritos de Sanidad, donde cada cual decide lo que le parece. Hasta que se le acaba el dinero, entonces le pide dinero a la parte central. Sí. Ahora, ¿en qué está basado eso? En una ley que tiene 4 páginas, la ley de descentralización, que fue promulgada en 1989 en diciembre. En el artículo 4, parte 16, dice, el gobierno podrá descentralizar la salud pública, punto. Bueno, esa frasecita fue... Bueno, anula un poco. No anula, una ley orgánica no anula la otra orgánica. Esas 2 palabritas permiten todo lo que se está haciendo. Entonces tenemos presidentes de Estado que en su vida han leído un libro de medicina, y entonces hablan de medicina, hablan de hospitales. Es una cosa admirable, por ejemplo, individuos que de extracción humilde, con mucho mérito, de repente tú lo oyes hablando de economía, de Milton Friedman, de agricultura. Bueno, ya sabes mucho. Es la ciencia infusa, ¿no? Eso es muy bueno que se hable de eso. No, pero Álvaro, sin saber. Una cosa, que el mundo al fin y al cabo se divide en pesimistas y optimistas. Estamos condenados entonces a que jamás esa ley sea aplicada. Que nadie, ningún ministro, ningún presidente, y sobre todo los venezolanos, obliguemos, porque eso de que nos ponen una ley y que no nos cumplan, no somos nosotros entonces, que tú dices, no somos culpables. Si somos culpables por no haber protestado. Yo protesté. Bueno. Yo me he cansado de protestar. Bueno, entonces. Hay una cosa muy curiosa, que quizás te ha pasado a ti también. Yo escribo las pruebas, y como tengo pruebas, no me contestan. Porque resulta que en Venezuela el deporte es lo siguiente. Si tú escribes una cosa y no tienes pruebas, por supuesto te destruyen. Y si tienes una colita cualquiera, entonces dices, sí, cómo no, pero es verdad lo que dice él, pero él se robó una pinza en el año 1920, ¿no? O 30, lo que fuera, ¿no? Es decir, la destrucción por la contraposición del hecho delictivo, ¿no? A mí no pueden hacerme eso. Y entonces, a través de esos 100 y pico de artículos que están agrupados en esas 432 páginas, nadie me ha contestado nada nunca. ¿Por qué? Porque desgraciadamente yo estoy leyendo... A lo mejor dice que, no vale la pena porque lo que tú dices no es tan importante, o tú sabes que a la gente les gusta a veces pelear, aunque sea buscar pelea a alguien que, cónchale, peleé con... Yo te voy a poner un ejemplo. No es importante que yo diga, por ejemplo, que los concursos de jefe de cátedra de la universidad están viciados de nulidad y que la Corte Primera Contenciosa Administrativa intervino en la Facultad de Medicina y destituyó a un jefe de cátedra nombrado porque se comprobó que no habían revisado ni siquiera una credencial para elegirlo. Eso no es importante. Y nadie te contestó. Lo que pasa es que son unos cobardes. Nadie te contestó. Simplemente unos cobardes porque no se atreven a decir, sí, nosotros lo señalamos al dedo, ¿no? Y algo más grave, la Corte Contenciosa los condena por haber ellos fallado en obedecer una orden de la Corte, y sin embargo no fueron a la cárcel, que debían haber ido a la cárcel. Y por decir esas cosas, como todos sabemos, los colegios, médicos, periodistas, ingenieros, los colegios tienen sus tribunales disciplinarios, y no te pusieron no te pusieron multas y cosas por decir... Mira, hubo una monstruosidad que me hicieron en la universidad a mí, y que yo demostré que habían falsificado unas estadísticas, y los condenaron en el colegio médico, ¿no? Y entonces cuando fui a buscar el veredicto, me lo enseñaron y no me lo quisieron dar. Nunca logré que me dieran la copia porque podía perjudicar, podía perjudicar a los colegas, al gremio, a los falsarios, a los colegas falsarios. Sí, es decir, que tú falsificas en una universidad unas estadísticas, ¿no? Tú haces daño a una cátedra, haces daño a la ciencia nacional, y cuando te ponen a la sanción, no se puede decir porque le haces daño al tipo. Bueno, en el Japón pasó una vez que un profesor de la Facultad de Medicina mintió sobre el número de operaciones exitosas que tenía. Eso sí. Ajá. A la semana estaba destituido de la universidad y votado de la universidad. Pero es que eso es lo que necesita, y ahí vamos al final de las cosas, la educación. ¿A dónde vamos? A ninguna parte sin educación. Pero entonces no estamos en ninguna parte, estamos en el limbo. Estamos en ninguna parte. Yo estuve en el Consejo Supremo Electoral, y lo más triste es que los fraudes no son fraudes, sino brutalidad. Es decir, eso que hablan tanto, los fraudes maquiavélicos, yo que tuve las planillas, brutalidad, no saben sumar 2 y 3, porque ponen 172 votos más 4, entonces son 178. Y la Corte entonces dice, inconsistencia numérica, anulada todo el acta. Esos son los fraudes. Eso lo que da es tristeza ver lo que viene del interior en las actas. La letra muy redondita. ¿Por qué llegaste al Consejo Supremo Electoral si tú sabías en el fondo que... Por deseo de servicio. Y creo que serví. Porque yo creo,
a menos que haya sido tan maravilloso todo lo que ha pasado después, que tú has estado, el Consejo Supremo Electoral vive con problemas, desde elecciones grandes o medianas o pequeñas o municipales o de jefe civil, viven diciendo que las actas son fraudulentas, que hay que volver a hacer las elecciones, que hay que volver... Eso sigue igual. No, por lo siguiente, los partidos cuando pierden una elección se van a las mesas y empiezan a buscar errores, y ellos mismos son los que dan en la denuncia. ¿Para qué? Para hacer nuevas elecciones. Y tienen razón de hacer nuevas elecciones, porque las planillas están mal hechas. No, la computadora no tiene... Podríamos pasar toda la vida en elecciones. No, es que Isidro Morales Paul dice que si se hubiera aplicado el criterio actual para las elecciones, desde paz hasta nuestros días, jamás hubiera habido nadie electo en Venezuela. Porque tú un errorcito lo tienes, pero otros países son más vivos que nosotros. Tienen 5% de margen de error. Pero en todas partes, porque la computación misma... Tiene un error, una margen. Por ciento de error. Me acuerdo porque en las elecciones, cuando ganó el presidente Caldera, él siempre dice que la ganó 2 veces, una vez en las urnas y otra en Buenos Días, porque él vino a decir justamente, yo le digo al doctor Barrios, dijo él, que saquemos cuentas de pulpero para que él vea que yo gané las elecciones, decía el doctor Caldera, que vino con Luis Alberto Machado. Estaba dirigiendo, por supuesto, Daniel Farías, estábamos Reinaldo, Carlos y yo. Entonces, eso fue a las 12 del día, etcétera, etcétera. Entonces hicieron las cuentas y salió electo el presidente Caldera. Y entonces fuimos a buscar las declaraciones de Gonzalo Barrios y dijo, yo por 30.000 votos, que era más o menos, no puedo decir que hubo fraude de la parte mía, le entregó. Yo creo que fue una de las cosas cívicas hermosas que vivió Venezuela. Pero tú no sabes que el presidente Kennedy no ganó las elecciones con Nixon. Bueno, por eso. No quiso hacer uso del fraude que hubo en Texas. Y se lo informaron con tiempo y le dijo a Kennedy a los 3 días, presidente, quédese usted con el poder, preferible no hacer esto y llevar al país a un caos. Pero lo importante es que, te repito, que esos fraudes maquiavélicos no son tales, sino errores de suma miserables en las mesas. Pero por eso a la computación, 30.000, ¿eran cuántos votantes en aquel entonces? Como no hay planificación, nadie dio ver cuántos millones menos de personas que ahora. Un 28.000 votos no es como para decir que es una gran victoria ni una gran derrota. Pero ahora de pesimismos no me dicen que tengo que hablar algo de lo cual sí soy muy optimista, en que, por ejemplo, si uno hace una institución, yo hago la institución de la absoluta, la gente tiene que estar a la hora. La televisión comienza a la hora, los periódicos tienen que llegar a la hora, uno no puede hacer esperar, pero tampoco debe esperar a los demás. Por eso yo uso el Omega Constellation. Yo no sé si ustedes lo ven bien, pero yo como no dejo de ver nunca el reloj y me preguntaron, pues claro, duermo un año y además tiene años conmigo, este mismo. Me dijeron, pero que salió un modelo nuevo, lo voy a traer para que lo vean un día de esto. Y Rubén cree también en la puntualidad porque estaba aquí a la hora. Ha sido mi martirio toda la vida. Este es un país de gente que... Pero uno logra... no usa el reloj adecuado, aparentemente. Bueno, o tú sabes un buen ejemplo. Si uno llega a la hora, la gente empieza a llegar a la hora. Ahora, dime una cosa. Volviendo al pesimismo y al optimismo. La gente casi te pregunta, mira, chico, ¿cómo está la cosa? Ya uno sabe que uno se refiere a la política. Y tú hablas en tu libro, tiene un título sumamente peligroso, que es un pensamiento independiente. Yo no creo que haya nunca un pensamiento independiente. Primero vamos a decir que hay un pensamiento, pero independiente no, porque uno depende, si uno es ético, uno depende de la ética, si uno depende de la hora, uno depende del concepto, y uno tiene una serie de valores que pone para poder decir que es independiente. Tú quieres decir que tú no eres de ningún partido, pero tú no eres un hombre político. No. Tú eres un animal político. No, yo dependo exclusivamente de lo que es la verdad. Bueno, eso, así, más nada, absolutamente. Yo estoy, por ejemplo, sentado, como estaba, en el Consejo Supremo Electoral, y viene una cosa favorable a un partido político inmaduro, agresivo, y lo que sea, y es verdad que él tiene razón, y se la doy en el acto. No tengo precio, pues, en ese sentido. Si en medicina hay una cosa que yo considero, por las informaciones que tengo muy basadas en el exterior, que no sirve, lo digo claramente. Eso es la independencia. Los partidos políticos insisten en que la persona tiene que ser estrictamente pura. La pureza es únicamente la verdad, la honestidad.
Uno de los disgustos más grandes que tuve yo en el Consejo Supremo Electoral fue cuando una persona dijo en la mesa, que por otra parte era muy cordial, dijo que teníamos todo un doble discurso. Bueno, eso para mí fue la blasfemia más grande, porque yo procuro ser 1000 por 1000 sincero. De hecho, me atrae como un abismo lo que te pasaba a ti antes también. La verdad hay que decirla. Y si no la dices, cállate mejor. Un tiempo, pero al fin y al cabo revienta. Tú que te gusta leer, sobre todo en inglés, ¿te acuerdas aquel libro que se llamaba Playing God? Yo creo que tú estás haciendo ese juego. Tú te crees Dios y poseedor de la verdad. No. Porque tú dices así como, no, si yo lo creo justo, si yo lo creo verdadero, si... es riesgoso eso. No, porque inclusive ante una cosa que tú sabes tanto, ante un hecho operatorio, tú dices, opero o no opero, porque creo que no lo debo operar. Pero es una verdad tuya, pero es tan relativa como el que le dice, yo lo voy a operar. No, es que la verdad hay que basarla en estadísticas. Por ejemplo, cuando un paciente viene a uno y le pregunta, doctor, me voy a hacer este tipo de operación, ¿cuál es mi riesgo? Entonces tú puedes decir algo que está en el diccionario de la academia, que dice, mentira es todo lo que se dice con intención de engañar, aunque sea verdad. Y tú le dices, por ejemplo, su mortalidad es 2%, es verdad, eso es en Estados Unidos. Pero no es verdad. Pero aquí, por las circunstancias, puede ser 10%. Tiene que decirle 10%. Cuando se opina sobre cualquier cosa científica, tienes que basarte en estadísticas. Pero no todo es científico y hay una serie de cosas, la verdad no, pero no todo es científico. Hay una serie de cosas, por ejemplo, de gustos. Este vaso de agua puede estar a gusto para mí porque no es ni caliente ni fría, pero cuando tú la tomas me gustaría con hielo, y es una verdad, es la misma agua. No, pero es una cosa conceptual tuya, como decía Picasso. A la gente le gusta comer pollo, explique por qué le gusta el sabor del pollo. Entonces no puede explicarlo, tampoco sabe por qué le gusta la pintura abstracta. Sí. Pero esos son conceptos. Ahora, afortunadamente, en donde yo me he movido... Que es en lo científico. Yo me he movido en lo científico, hay estadísticas gigantescas que te prueban a ti, te dicen, si usted se somete a tal cosa, usted le va a pasar esto. Y una cosa, y cuando tú empezabas con el corazón, que siempre es como digamos, es muy impresionante cuando uno ve un corazón abierto y todas esas cosas. ¿Tú siempre estabas seguro que tú eres el que operaba mejor que ese hombre? ¿No tenías miedo? No, tenía terror. Ah, bueno, entonces fue una buena respuesta. Tenía terror, pero al mismo tiempo tenía que pesar en una balanza los conocimientos que había adquirido a través de muchos años, lo que le podía ofrecer el paciente y la necesidad que tenía él de mí. Porque fíjate tú, si nosotros no hubiéramos hecho una escuela en Venezuela, que en aquella época se decía que era una locura empezar a operar corazones, si no hemos hecho una escuela, ¿con quién se operaría actualmente la gente en Venezuela? Porque no todo el mundo puede disponer ahorita en Estados Unidos vale una operación actualmente $70,000. Un amigo acaba de pagar en Brasil actualmente $75,000 por una operación. Y aquí están pagando, bueno, una suma horrorosa, pero de todas formas equivale a $20,000. Con médicos venezolanos, con equipos venezolanos y con discípulos que se formaron allá y otros que se formaron también en otra parte, por supuesto. Si no existiera eso, ¿con quién contaría Venezuela? Que ese fue el gravísimo error que se quiso cometer aquí cuando se pretendía mandar los pacientes en un avión, como si fuera un viaje a Lourdes, a Houston, para que los operaran todos. Y hasta alguien dijo que era más barato pagar las operaciones en el exterior que hacer hospitales en Venezuela. No digas. Sí, cómo no. Y hubo un cónsul que recibía a los pacientes en el aeropuerto, le pasaba revistas con el doctor Denton Cooley en Houston, sí, etcétera, etcétera. Cooley pasaba el dedito. Sí, cómo no. Pero hay que tomar en cuenta que esa escuela que se formó en aquella época, ¿quién operaría ahorita, por ejemplo, las embolías arteriales, las lesiones arteriales, los disparos con armas de fuego que lesionan arterias? Van a llamar a Houston ahora, ¿con qué? ¿Qué es lo que va a pasar con la agricultura? Cuando estudian agricultura, como lo hicieron, incluso Miguel Rodríguez dijo que ellos se han precipitado en el asunto agrícola. Cuando acaben con la agricultura y haya un aumento de precios en el exterior, ¿con qué vamos a comprar los alimentos afuera? Los alimentos son más baratos afuera, por eso es el problema. Sí, porque son más baratos, porque Estados Unidos tiene un subsidio de 45% fijo y Japón 70% fijo. ¿Por qué subsidian? Porque si no tienen agricultura, le pasa lo que pasó en la Unión Soviética. No se fragmentó por el Star Wars de Ronald Reagan. Se fragmentó porque no tenían comida, porque no producían comida, porque habían invertido todo lo que tenían en guerra, en armamento, y se le vino el mundo encima. De modo que cuando un liberal
diga vamos a destruir la economía porque no es eficiente, esa palabrita no es eficiente, piense que cuando venga la cosa de allá, cuando no tengamos dólares, cuando haya una baja de los precios del petróleo. Creo que no tenemos mucho que digamos, ¿no? Bueno, tenemos porque tenemos un loco que nos ayuda de vez en cuando, ¿no? Sí. Ese loco habría que hacer una estatua, ¿no? Porque en 2 oportunidades nos ha ayudado. Bien. Entonces ellos han recibido el dinero, tenemos el dinero en caja, pero cuando se estabiliza la cosa, ¿con qué vamos a comprar afuera? Es el mismo caso de la cirugía. No hay que formar cirujanos porque más vale mandarlos al exterior para que se operen. Un grupo tiene que ser, como dicen los americanos, self-sufficient, que contenerse a sí mismo, brindarse atención a sí mismo, sí, autosuficiente, porque si no, no va adelante, si no, no tenemos ningún futuro. Entonces, con esta lacra que tenemos de la educación, que todo el mundo lo dice, que es malísima, y ahí me consta. Fíjate, por ejemplo, el apellido mío, por ejemplo, Jaén, ¿no? Nadie se atreve en este momento a pronunciarlo. ¿Por qué? Yo me río porque yo por teléfono digo, mire, es Rubén Jaén. ¿Cómo? Jan, Jaén, no, Jaén. Es con H. Bueno, eso es todos los días. No, pero, y se ha venido agravando de 10 años para acá, sí. Lo que demuestra que no saben leer tampoco. Mira, los estudiantes de posgrado llegaban a la universidad y yo les ponía una página, ¿no? La página, una cuartilla, ¿no? Bueno, aquí yo parecía que fuera la Biblia, porque no terminaba nunca de leerlo, ¿no? No saben leer. Y además murmuran cuando leen. Murmuran. Mira, en ese libro digo yo, que sí. Se hizo una estadística en la UCB. Te advierto que ese es un libro que se lo he regalado a todos mis amigos. Me ofreciste unos ejemplares para el museo. Bueno, el regalo. Entonces, la universidad hizo una estadística en 180 profesores de primaria y encontró que de 180, 4% fue capaz de presentar un resumen de lo leído. Y un 70%... Eso vuelven a repetir que no habían 170, ¿no? Ajá. Y de esos 170 personas, 170, 180, eran muy intermedio. Solamente el 4% después se le pidió un resumen de lo que había leído y no sabía lo que había leído. 70% no entendió definitivamente lo que había leído. Esos eran profesores de primaria. Y entonces digo yo en este libro, ¿cómo se puede aspirar a que se enseñe si ellos son analfabetas funcionales? Es decir, la gente que lee una cosa y no entiende lo que ha leído. Entonces, por eso quizás mucha gente, ¿cómo se llama el planeta en el cual se fueron? Cogieron la colita del planeta para países de este mundo. Eso es el colmo. Ya eso es el colmo. Bueno, eso es como cerrar la luz y nos fuimos. No, eso es el colmo, eso es absolutamente el colmo. Porque te advierto una cosa, que si siguen por otra parte, con la parte ecológica que digo yo ahí, si seguimos destruyendo la tierra como la estamos destruyendo, vamos a tener que fundar otra tierra afuera, ¿no? Bueno, porque estamos destruyéndola. Inclusive los constructores están haciendo ya grandes negocios. Tú sabes que yo comparo la Tierra como una nave espacial, donde los capitanes están profundamente divididos, ¿no? La tripulación está insubordinada, se están matando unos a otros permanentemente y encima están destruyendo la fuente de lo que se alimentan. Destruyen los bosques, destruyen el mar. Según la información de una asociación global sobre pesca, el 72% de las especies marinas están en peligro de extinción. En Japón se pagó el año pasado por un solo atún el equivalente a 50 millones de bolívares, un animal de 350 kilos. 50 millones de bolívares. Esas cosas que tú lo dices, estos son andaluzadas mías, ¿no? No, es verdad. Esas cifras salen en todas partes, en toda la revista. Entonces, si uno tiene esta concepción de que los habitantes de la Tierra, en lugar de cuidarla, la están destruyendo, pues nada tiene de particular que estos tipos se monten en el cometa y se vayan. ¿Qué hay de bueno Venezuela, además de las verdades que dice Rubén Jaén? ¿Qué hace de bueno Venezuela? ¿Qué hay de bueno en este país? Además de tus verdades. Pues. Es la naturaleza. Pues si la estamos destruyendo de pero la naturaleza es buena todavía, ¿no? Pero desgraciadamente los venezolanos, por incultura, la estamos destruyendo. Y cuando tú tratas de hacer cualquier tipo de protección, siempre hay alguien poderoso detrás que quiere destruir para vender bueno, si es el bosque, para vender la madera, si es el mar, para vender los pescados, para hacerse rico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo único bueno que tiene este país es la naturaleza. Y tan bueno es que lo tenemos, el petróleo, que es lo que nos mantiene. Mira, Rubén, oyéndote con mucha atención y además con gran afecto de viejo compañero, porque cuando la gente se conserva, no está tan bien como Rubén, a uno le dice, somos compañeros de muchos años sí, señor. De estudios, sí. Y entonces,
yo oyéndote, tú me dijiste también que cuando allá, tu familia, que es una vieja familia venezolana, Goda, seguramente, ¿eran militares o curas? ¿Tú no crees que tú hubieras sido un excelente cura? Ahora oyéndote, así casi una prédica de lo que es una buena obra de televisión. Depende que... ¿O militar? Bueno, fui militar. Bueno, eso te ve. Fue 18 años en las Fuerzas Armadas, como médico militar. ¿En el hospital militar? En el hospital militar, sí. Ahí aprendí también muchas cosas, ¿no? Pero en realidad yo creo que cura... Pero ese hospital como que está bastante, bueno, vamos a decir, menos malo bien en comparación con... No lo he visitado hace muchos años, ¿no? Sinceramente no sé en qué condiciones está, pero sé que les ha pegado también la crisis, ¿no? Porque es que no hay aportes en los hospitales. Eso que dicen los médicos tiene razón. Y yo pongo un símil allí. Se dice, por ejemplo, que los médicos son unos responsables porque cierran las emergencias. No estoy de acuerdo nunca, por supuesto. Porque cierran los hospitales porque no pueden brindar atención adecuada. Y yo me pregunto en ese libro, ¿sería calculado y responsable quien no se monte en un avión y porque el piloto le dice, no podemos salir porque tenemos el sistema hidráulico malo, hay una turbina que está dañada? Pues, usted es irresponsable, lléveme a Europa. No, usted dice, no, yo me quedo en tierra, no me monto allí. Pero se pretende que los médicos operen sin tener los monitores correctamente, sin tener las medicinas, porque lo que tú decías anteriormente, el hospital universitario, cuando yo trabajaba allá, era que yo era el limosnero del Señor. Yo le pedía a todos mis amigos dinero, hice una fundación, y tú sabes cuál es la técnica. Dice, la operación está cancelada porque falta heparina. Así, pídela al centro médico, o a la clínica Caracas, donde sea, cómprela donde sea. Se presentaba, la operación no está cancelada. Faltan válvulas, compre 3 válvulas. Y así hasta que al fin se cansaron. Porque el personal aquí aplica, tú sabes, la técnica de la gelatina, ¿no? No te dicen que no, te metes en la gelatina y te quedas pegado allí. Entonces fíjate tú, es como esos sueños que tú de repente no haces así y le das un puño a otro y no puedes porque estás como paralizado, ¿no? Eso es Venezuela, ¿no? Es una gelatina viscosa. No te dicen que sí ni que no, te metes adentro y te quedas pegado. Entonces los que tienen esa técnica en el hospital universitario se cansaron. Mire, doctor, no hay operación hoy porque no hay sábana. Vaya y busque la sábana abajo y monte y tendemos las camas. A las 2 de la mañana, doctor, no hay sangre para hacer la operación mañana. Entonces tú te desangrabas. No, búsquela donde sea porque la operación va mañana. Y al fin se cansaron y por eso era que estábamos operando regularmente 300 operaciones de corazón abierto por año en esa época. Con fondos propios. ¿Hoy día cuántas hacen? No hacen. Los discípulos míos que están trabajando allí están muy limitados porque no hay recursos. Simplemente no. ¿Cómo trabajan? ¿Y tú no te crees responsable? Que yo no te encuentro muy coherente tu pensamiento en decir, yo no tengo la culpa. Tú no te sientes culpable que no le estás enseñando lo que tú crees, tus valores, tu técnica, tu manera de ser y tu manera de pensar en venezolano. A las otras generaciones, si no estás cómodo escribiendo... ¿No te acuerdas de Emparan? Emparan dijo... No quiero mando. A mí no me quieren. A mí yo no quiero mando. Yo tampoco quiero mando. Si en la universidad... ¿Tú sabes cómo fue la despedida mía del Ministerio de Sanidad después de 34 años de jefe de servicio de cirugía cardiovascular de los hospitales? Una carta que decía así, ciudadano, y un paréntesis, A. Es decir, que mi sexo era indeterminado. Ciudadano, ciudadana. Rubén Jaén. Cumplen participarle que ha sido usted jubilado de oficio por ejemplo de ciudadano ministro. Bueno, aquí no y se le dirigieron igual al doctor Jacinto Convit. Yo lo llamé, le dije, doctor, ¿usted recibió la carta? Me dijo, sí, ya está en la basura. Bueno, entonces yo reclamé, porque no por mí, porque uno sabe lo que vale con honores y honores, sino que era una desfachatez, un insulto. ¿Quién era el ministro? No, el ministro no tuvo la culpa en esta oportunidad. Bueno, el ministro era, ¿cómo se llamaba? Walter Márquez. No, el otro, este apellido Walter, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Y el director general los ministros era el doctor pasan Feo. Y la ciencia queda. El doctor Feo, ¿no? Bueno, ahora a ti te jubilaron en la universidad, pero nosotros no te jubilamos, sino te damos las gracias por el rato que pasaste con nosotros y hablaremos de algunos de los temas tratados de un pensamiento independiente. Y ustedes no sé si lo podrán comprar, pero pídanselo de regalo a Rubén. El regalo sí, de venta no se vende. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Fabio.